¿Tú de qué ciudad eres? De Guatemala, pero llevo años viviendo en Monterrey. Ya. A tu criterio, ¿cuál crees que es el derecho humano más importante? El derecho a la educación para mí es el más importante. ¿Y esto a qué se debe? Pienso que todos los jóvenes o niños deben de tener algún nivel de educación para poder desarrollarse y tener un futuro. ¿Cuáles derechos humanos crees que faltan aquí en México? El derecho a la salud. ¿Y esto a qué se debe? Se ve una gran falta de oportunidades a... Pues, múltiples gente no tienen acceso a una buena calidad de salud. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles crees que sean las principales fuentes de violencia en el mundo? Yo principalmente considero que son los sentimientos que tiene la sociedad hacia actos que conllevan a la inconformidad de varias personas y esa inconformidad la expresan en forma de violencia. Siguiente pregunta, ¿crees que existe la protección a los derechos humanos adecuada? Yo creo que no existe la adecuada, pero existe una protección a los derechos humanos, sí, pero creo que lo más adecuado sería pegarnos más al sentido humano. Todos somos diferentes, no todos tenemos las mismas capacidades y creo que deberíamos de enfocarnos más en eso. ¿Crees que las autoridades en México actúan de una manera correcta? Principalmente, no creo que las autoridades en México actúen de una manera correcta. En México y en el mundo podemos ver cómo hay casos de... Lo más fácil que se me viene a la mente es casos de libertad de expresión, de cómo hay gente que no los dejan gozar de este derecho e incluso responden con violencia, por lo cual no creo que sea adecuado. Siguiente, ¿qué cambiarías para que todo el mundo goce y ejerza sus derechos humanos en México y el mundo? Como dije en la segunda pregunta, creo que hay que enfocarnos más en el sentido humano, eh, en enfocarnos más en que todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades eh, y a final de cuentas fuera de todo el proceso jurídico y administrativo, creo que debería de haber algún sistema regulatorio que vea más por el sentido humano y ese tipo de cosas. Muy buenas noches. Es la persona a la que voy a entrevistar, Omar Costa Rodríguez. Les voy a hacer cuatro preguntas sobre los derechos humanos. Primero que nada, quiero saber desde su punto de vista qué considera que es un derecho humano o qué son los derechos humanos. Yo pienso que un derecho humano es por definición escrita la capacidad de una persona de hacer lo que quiera y de ejercer lo que le plazca, siempre y cuando no atente contra la salud de las personas, de otras personas. ¿Ok? ¿Y a quién considera que se le aplican esos derechos humanos? A todos, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Ok? Y sobre eso, ¿usted considera que un delincuente o un asesino, que es lo mismo, debería recibirlos? Pues es una pregunta muy buena porque justamente yo pienso que efectivamente los criminales también deben de tener derechos humanos si se les trata con menos que eso, van a eventualmente terminar siendo peor de lo que empezaron. Sin embargo, si les aplicamos los derechos humanos, les estamos dando un, una vía libre sin penalizaciones que, que pues les da la capacidad de hacer lo que quieran. Es por eso que las fuerzas del orden se ven muy limitadas a la hora de actuar. ¿Ok? Y última pregunta, ¿por qué crees que se rompen algunos derechos humanos en la actualidad? Porque, en, porque para a veces cumplir un objetivo que se tiene alguna organización o algún país, etcétera,
A veces para poder llegar a los objetivos se deben de romper ciertos derechos humanos. Y la penalización respecto a esto no es muy grave porque la verdad muy pocos casos llegan a juicio y llegan a condena. Entonces, es por eso. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y su atención y muy buenas respuestas. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué es un derecho humano? Y pues yo creo que un derecho humano son las condiciones que gana una persona ante la sociedad por el hecho de ser un ser humano. Y la segunda pregunta es que si creo que los derechos humanos son respetados actualmente en México. Yo creo que de cierta medida sí, pero aún falta mucho trabajo por hacer, ya que hay grupos vulnerables los cuales sufren mucho y que no se les respetan los derechos que deben de tener. Como grupo consideramos de que el derecho más consolidado tanto en México como a nivel mundial es el derecho de la vida. Sin embargo, no creemos que es el único, ya que el derecho a la vida es algo que tal vez en la mayoría de países sí se cumple, pero al ser tantos países hay mucho efecto y hay mucha variedad de cuáles sí se dejan. Por decir, en los Estados Unidos hay una mayor libre expresión que en países de Arabia Saudita, donde muchas mujeres o muchas personas son limitadas o incluso matadas por dar su opinión. Consideramos de que los derechos humanos tienen mucha relación con la ciudadanía, ya que parte de ser un buen ciudadano significa respetar y ayudar a promover los derechos de las otras personas, y creemos que deberíamos de tener el derecho a la salud, educación. Eso es algo indispensable, ya que todos tenemos derecho a vivir y poder expresarnos, tener la capacidad de expresarnos libremente, que es y actuar como deseamos, siempre y cuando que respetemos los derechos de las otras personas.